nadie más. Muy buenos días a todos. Todos podéis escucharme, verme, ver mi pantalla, famosos checks que hago. Antes de empezar, por favor, todos a la vez, ¿no? A ver. Yo te veo, sí. Y te oigo. Perfecto, gracias. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en algún momento quizás voy a quitar la cámara porque sí que es verdad que si somos muchos y alguien pues tiene algún cierto tipo de problemas de conexión, no quiero causar ningún problema. Pero bueno, venga, vamos a empezar con este workshop de integración de Power Automate y Power Apps. La verdad es que espero, bueno, tengo curiosidad para también saber qué esperáis de este workshop, cuál es más o menos ya vuestra experiencia con estos dos servicios. Por lo que ya os adelanto que si esperáis una chapa, como cualquier otra sesión, y que yo me vaya, habéis entrado en el workshop incorrecto, porque os voy a hacer trabajar y también os voy a hacer interactuar. Bueno, siempre nos toca agradecer a los sponsors, gracias a ellos pues estamos aquí en riguroso directo y podemos ofrecer todos estos workshops y además yo puedo llevar este molísimo polo de la organización. Y para aquellos que no me conozcáis, pues mi nombre es Marjan B, soy arquitecta de Power Platform y soluciones M365 en Cabel y también soy especialista en adopción, diseño procesos de adopción de herramientas Power Platform para usuarios de negocio. Y bueno, qué deciros, soy una apasionada de la creatividad, de la innovación, de la transformación. Tengo un background técnico, desarrollo puro, aunque la verdad lo he ido dejando cada vez más y he ido entrando en estas herramientas Let's Code que nos ofrecen la posibilidad pues, de crear muchísimas cosas en poco tiempo y en bajo coste. Me podéis seguir por redes sociales y bueno, y para los que no conozcáis, este es mi blog y no voy a utilizar ninguna otra slide porque vamos a ir directamente al workshop. ¿En qué va a consistir? Yo os tengo preparados 4 retos, son 4 ejercicios, incluso un quinto si veo que vamos siguiendo bien, pero bueno, tenemos 1 hora y media, tampoco quiero ir muy rápido y quiero que vayamos haciendo paso a paso. ¿Qué os recomiendo? Si podéis seguirme, perfecto. Si tenéis la opción de tener 2 pantallas y tenerme en una pantalla y en la otra estar avanzando vosotros, lo voy a ir haciendo a un ritmo que creo que podéis ir avanzando. Voy a ir preguntando y cuando pregunte agradecería alguna respuesta. Es decir, me gustaría que fuera algo dinámico. Me gustaría que participaseis y que no solo fuera a escuchar, porque para eso ya tenemos las sesiones de mañana que ya están grabadas y donde nos podéis ver y rever y volver a ver tantas veces como queráis. Pero aquí aprovecharos que estoy aquí, que me podéis preguntar todo lo que queráis, así que en cualquier momento yo no estoy pendiente de las manos levantadas del Teams, porque además es un ruidito al que no respondo, pero en cualquier momento pues activáis el micro y decís, Mar, una duda, esto no lo he entendido, esto lo puedes volver a repetir y lo volvemos a hacer. Los retos que os tengo preparados los vais a poder encontrar en el GitHub. El GitHub os lo voy a pasar la URL una vez termine el workshop y aquí vais a encontrar resueltos ya tanto los flujos que vamos a crear como la aplicación con la que vamos a trabajar. He oído que hay alguien en la sala de espera. Bienvenido. Continúo. Entonces, aquí tendréis, luego os paso la URL, aquí ya lo tenéis todo resuelto porque si hubiera cualquier problema o no habéis podido seguir o estáis trabajando y simplemente queréis ir escuchando y luego ya probarlo por vuestra cuenta, obviamente como vosotros prefiráis, aquí van a estar ya resueltos. ¿Y con qué vamos a trabajar? Pues lo que os he dicho, vamos a trabajar con una serie de retos. Son 4 retos, esta es la aplicación que os tengo preparada. Obviamente durante el workshop no la voy a hacer tan molona, pero bueno, son 4 retos en los cuales vamos a aprender 2 maneras de pasar o 2 modos de pasar parámetros a Power Automate, desde Power Apps hasta Power Automate, texto, imagen y luego un array de objetos. Y luego vamos también a trabajar con booleanos para poder capturar todo lo que es y mensajes para capturar mensajes de error y booleanos que nos vengan de Power Automate. Porque obviamente cuando diseñamos una aplicación Canvas no solo tenemos que tener en cuenta la funcionalidad, obviamente habéis visto que hay una parte de creatividad, de diseño de interfaz que también es importante, pero de User Experience también. Por lo que al final tenéis que entender que el usuario, si sucede algo en Power Automate por detrás, no lo sabe
y no tenemos que dejar de un lado todos los principios de cuando diseñamos aplicaciones móvil u otro tipo de portales web en .NET. Entonces, vamos a trabajar con estos 4 retos. Siguiente punto, no voy a trabajar con soluciones de Power Platform. ¿Por qué? Por 2 simples razones. Vamos a trabajar directamente con entornos por defecto de M365. Algunos de vosotros quizás tendréis acceso a distintos tipos de entornos por vuestra organización, porque tenéis licenciamiento, pero me quiero basar en el licenciamiento más básico y lo que nos permite el licenciamiento más básico. Y 2, ¿por qué no voy a crear soluciones? Porque las soluciones con los flujos y las Power Apps en las Canvas se llevan un poco mal. Para los que no lo habéis trabajado, no podemos crear aplicaciones y flujos y luego añadirlos en una solución, sino que tenemos que crear ya la solución desde cero en Power Platform y añadir, crear la aplicación dentro, crear los flujos dentro. Además, esos flujos jamás van a estar listados en el apartado de mis flujos o en los team flows de mi organización. Por lo que creo que para empezar, cada uno de nosotros tenéis que entender que somos distintos niveles, me tengo que un poco adecuar a cada uno de vosotros y para no empezar a discusiones entre soluciones gestionadas y soluciones no gestionadas y en qué entorno la creamos, vamos a lo fácil. Entorno por defecto, licenciamiento básico, no voy a tocar nada que sean de conectores premium ni nada, nos vamos a basar en la pura funcionalidad. Y ahora sí, a ver, alguien que me contéis, ¿quién no ha trabajado nunca o no ha integrado nunca, ha creado aplicaciones de Power Apps, pero no ha llamado nunca un flujo de Power Automate desde Power Apps? Que desbloquee el micro, ahora mismo se desmutee y diga yo, sin ningún problema. Esto es para saber también desde dónde partimos. Yo. Vale, entonces tenemos algunos compañeros, perfecto. Tenemos algunos compañeros que tenemos que empezar ya con lo básico, por los que los demás tenéis que entender que esto va a ser un proceso paso a paso. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Voy a empezar a crear una aplicación. Pues voy a empezar lo que he dicho, voy a empezar desde cero y voy a ir hasta lograr esta aplicación más o menos, no tan bonita, que tenemos creada aquí. Venga, voy a crear una simple de teléfono. Y mientras se carga, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Power Apps y Power Automate. Primero de todo, parece muy simple, muy lógico, pero hay que tenerlo en cuenta. Nuestra aplicación y nuestro flujo tienen que estar en el mismo entorno. Por eso os he pedido trabajar con entorno por defecto y así trabajamos todos ahí mismo. Segunda cosa que hay que tener en cuenta. Cuando trabajamos con Power Automate y con Flow, el flujo no tiene por qué estar compartido con las personas que van a utilizar la aplicación, pero sí que les tenemos que dar acceso. Es decir, tenemos que, si por ejemplo el flujo está creado en nuestro entorno y solo nosotros podemos editarlo, tenemos que habilitarlo para que los demás puedan utilizarlo. Pero en principio no deberíamos añadirlos como coautores, simplemente compartirlo con ellos. Vale. Venga, ya tengo la aplicación creada. Vamos a por lo más básico, si os parece. Voy a insertar en esta aplicación 2 cosas distintas. Primero voy a crear un input de texto, porque va a ser el caso más básico por el que voy a empezar. Voy a llamar una aplicación de Power Automate a la que simplemente le voy a pasar un texto, una variable en formato de texto. Y voy a crear un botón desde donde voy a llamar el flujo. Por ejemplo, llamar flujo. Siguiente cosa que voy a hacer. Una vez he creado la funcionalidad más básica en Power Apps, me voy a ir a Power Automate y voy a crear un flujo ejecutado desde una Power App. Ojo, cuidado, ya os digo que hay que tener cosas en cuenta. Yo siempre voy como en paralelo. Podríamos crear toda la funcionalidad en Power Apps y luego irnos a Power Automate, pero de momento lo voy a ir haciendo paso por paso para que veáis cómo va evolucionando. Ejercicio 1, por ejemplo, variable texto. Venga, me voy aquí abajo y creo el flujo. Cuando creo el flujo, si yo ya espero que desde Power Apps se me mande una variable, necesito de algún modo desde este flujo esperar a esa variable o pedirle al flujo esa variable. Segunda cosa a tener en cuenta. Una cosa que me gustaría que la verdad Power Apps y bueno, Microsoft en general mejoraran.
no podemos requerir variables de manera obligatoria y de manera opcional. Siempre que requerimos una variable desde Power Automate hay que pasarla sí o sí, aunque luego la queramos pasar como vacía, si es un booleano como falso, si es una colección como una colección vacía, pero siempre hay que pasársela. Vamos a inicializar una variable, que es la que vamos a esperar de tipo texto de nuestro Power Apps. Voy a hacer una cosa que va a ser guardar, voy a poner un nombre, disculpadme. Pues simplemente le voy a poner el nombre, así, o título, si os parece. Ahí, a ver. Y antes de hacer nada más, lo voy a guardar porque Power Automate tiene una cosa muy chunga, que es que cuando lo quiere hacer un rename antes de guardarlo se vuelve loco. Y le voy a poner el título a la acción como var título. ¿Por qué hago esto antes de pedirle la variable a Power Apps? Porque ahora vais a ver lo que sucede. Esta variable título va a ser de tipo string y ahora, ¿qué valor va a coger esta variable título? Se la voy a preguntar a Power Apps. Y mirad, el nombre de la variable desde Power Apps es el nombre de mi función /value. Por lo que si dejáis el initialize variable, no se vale luego cambiarle el nombre, tenéis que hacerlo primero al revés. Primero a cambiarle el nombre a la acción y luego añadirle la variable. Si no, os va a tocar quitar el trigger de Power Apps y volverlo a poner para que reinicie las variables. Y ahora sí, ya guardo. Pues ya está, simplemente esto. Lo que voy a hacer ahora es, me vuelvo a Power Apps y aquí tengo mi texto y lo que voy a hacer desde el botón es llamar al flujo. ¿Cómo lo hago? Me voy a Acciones y aquí tengo Power Automate. Me van a salir todos los flujos que yo tengo en mi entorno que tienen un desencadenante manual a Power Automate. El mío se llamaba ejercicio 1, variable de texto. Cuando yo la añado, automáticamente ya se me pone que en el onSelect del botón va a llamar al flujo y está esperando una variable. ¿Cuál va a ser la variable? Pues va a ser el valor que yo he puesto dentro de mi text input. La verdad le podría haber cambiado el nombre, pero bueno. Esta va a ser la variable que yo pase de mi app a mi flujo de Power Automate. Y ya está, ya lo puedo probar. Voy a llamar al flujo, ha sido bastante rápido, me vuelvo, disculpadme, a las ejecuciones de Power Automate y efectivamente ya está. Ya tengo mi variable pasada y ya tengo el texto que yo le he pasado. Obviamente no le había puesto nada. Si yo aquí cambio el valor por defecto y pongo hola, cuando lo vuelva a llamar, pues se va a guardar hola. Para evitar que nos ponga el valor por defecto, que yo además es una cosa que odio, quito el texto por default y le pongo un hint text, por ejemplo, valor. Y esto es el típico placeholder que nos pone y que jamás lo manda como valor a una variable, sino que simplemente espera que yo le ponga un valor dentro del input. Ya tenemos el primer caso. Puedo mandar variables de texto. ¿Qué tipo de variables puedo mandar? Pues voy a quitar esto de aquí porque siempre me voy a ir de un lado a otro. ¿Qué tipo de variables puedo mandar? Puedo mandar cualquier tipo de variable que sea equivalente a un booleano, un entero, un float. Vigilad con los floats porque Power Apps tiende a cortarlos, por lo que los vamos a tener que mandar como strings y luego pasarlos a float. Puedo mandar un objeto y puedo mandar un array. ¿Qué otro tipo de variable también nos interesaría mandar y no está disponible aquí y es bastante necesario cuando trabajamos? La siguiente variable sería, me vuelvo aquí, y sería añadir otra variable, otro input que sea de tipo calendario, de tipo fecha. ¿Por qué es importante trabajar con las fechas? Porque muchísimas veces, en muchísimos casos que trabajéis con Power Apps y Power Automate, vais a tener que mandar una fecha. La fecha ya sea la de ahora, es decir, en el momento, o ya sea porque para que sea una revisión el usuario tenga que poner un deadline o porque tenéis que poner recopilar una serie de acciones que se tienen que ejecutar unos días y necesitáis una fecha. Voy a ponerle fecha y a este le voy a poner, que si no nos vamos a liar. A esta fecha, ¿cómo la voy a pasar? ¿O cómo lo hago para pasarla a Power Automate? Como habéis visto, no tenemos un tipo de fecha aquí, pero hay que ser más listos que nadie.
Hay otro tipo de inicialización de contenido dentro de Power Automate que es el compose. El compose no deja de ser nada más que una acción para poder ejecutar funciones, para poder ejecutar cambios de variable, para poder pasar inputs como puede ser toda una declaración de una adaptive char, sirve al final para guardar valores. Y aquí lo que podemos hacer es, voy a volver a guardar, a ver si me deja. Y aquí lo que tenemos que hacer otra vez es cambiarle el nombre y declarar la variable fecha. Y ahora sí, que aquí vamos a poder preguntar otra vez en Power Apps que nos mande una fecha. Para que declare la fecha, mi recomendación, para que siempre detecte que lo que le estamos pasando es un tipo fecha y no un tipo string, yo lo que os recomiendo, antes de volver a añadirla aquí, es añadirla dentro de una operación. ¿Para qué vamos a necesitar una fecha? Pues ya sea para guardarla, para modificarla, para extraer el mes, el día, el año. Pues por ejemplo, aquí directamente podemos hacer un add days, me voy otra vez aquí, le pongo que el add days se va a ejecutar sobre la variable fecha input, me vuelvo a expresión y le doy a OK. Y vamos a guardarlo. Otra vez, vamos a probar nuestra aplicación. Tengo aquí una fecha, voy a seleccionar, sí, hoy, mañana mismo. Y voy a poner el valor hola. Y voy a llamar al flujo. Ya está, parece que ya ha funcionado. Y si me vuelvo a mi flujo de Power Automate, oh, ha fallado, a ver. No le debe haber gustado. Lo mismo, ¿qué me ha pasado? Que he cometido el error que os he comentado anteriormente. Primero he declarado la variable y después he cambiado la acción. Mal, tendría que haber hecho al revés. Siempre, y si sucede, además es un dolor de cabeza. Tengo que eliminar la acción, luego guardar otra vez el flujo, es bastante un dolor de cabeza. Tengo que volver a llamar el flujo y pasarle, en este caso, ahora sí, la fecha. Por ejemplo, va a ser fecha. A ver si me lo acepta. No, me obliga a volver a añadir al flujo. Como veis, cada vez que vamos añadiendo nuevas variables, por eso siempre es bueno hacerlo toda la vez, pero bueno, así también os voy enseñando los típicos errores, nos obliga a volver a llamar al flujo. Pero ahora le he quitado la... Muy bien, María del Mar. Ahora, le vuelvo a añadir el compose. A este compose lo dejo guardado. Le pongo var fecha y ahora sí. Vuelvo otra vez. Hago un add days. Y lo pongo... A ver. Ahora, en input, hago un ask en Power Apps. Ya me la ha cogido y ahora sí. Puedo hacer un add days sobre la variable que yo espero y he inicializado como fecha. Vale, ahora sí, me vuelvo aquí y le doy OK. Una vez ya he añadido una nueva variable de inicialización, ahora sí, como veis, solo estaba esperando una, por lo que tengo que quitar el flujo de mi botón. Lo quito absolutamente todo y lo que voy a hacer es otra vez agregarlo. ¿Es molesto? Sí. Además, ¿sabéis lo peor? Que luego nos vamos a encontrar que cuando añadáis nuevas acciones de otros conectores, por ejemplo, imaginaros que en vuestro flujo vais a mandar, que es lo que vamos a hacer luego, vais a mandar una imagen a OneDrive o pensad que vamos a entrar dentro de Excel. Pues todos esos dolores de cabeza, todos esos conectores que vamos a ir añadiendo a Power Automate, luego Power Apps no los va a reconocer. Nos va a decir que la conexión que tiene entre Power Apps y Power Automate no tiene conexiones habilitadas para OneDrive o para SharePoint. Es un error muy común. ¿Qué nos toca hacer? Pues otra vez, guardar el flujo, quitarlo de la Power App y volverlo a añadir a la Power App. Ahora sí que debería funcionar. Y me vuelvo para atrás. Vale, por Dios.
Bueno, sigue sin Yo coger creo que en la el... función de añadir día está faltado el segundo parámetro. el de Tienes añadir toda la valor. razón, he ido muy rápido. Toda la razón del mundo, gracias a quien haya sido. Eso Nada. pasa por ir muy rápido. Vamos a volver a ejecutar con lo que teníamos anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Eso ya pasa siempre en los rigurosos directos, siempre pasa lo mismo. Vale, pues lo habéis visto. Para poder trabajar con fechas, siempre tenemos ya que inicializarla dentro de un compose, nunca dentro de una variable, porque si la inicializamos dentro de una variable, la vamos a tener que pasar a string y luego vamos a tener que hacer un format. Segundo valor que vamos a pasar, o tercer valor, me voy a olvidar ya, si queréis, de la fecha, dentro de un flujo. Vamos a pasar una imagen. Puede ser una imagen que suba el usuario. Como bien sabéis, dentro de media podemos tener el valor de Add a Picture o podemos tener nuestra cámara como tal. Hola, os estoy hablando desde la otra cámara. Vale, lo que vamos a hacer es mandar, en este caso en el flujo, un nombre que va a ser el nombre de la foto que vamos a capturar. La fecha de momento la voy a mandar igualmente, pero la voy a ignorar. Y luego vamos a mandar el archivo como tal de la cámara. Para eso voy a modificar el flujo mismo que yo tenía y lo que voy a hacer va a ser inicializar otra variable. Otra vez, esto va a base de variables. Le voy a poner imagen, va a ser de tipo string y ahora os explico el porqué. Y de momento no le voy a poner ningún valor para que me deje hacer un rename ahora. Y voy a poner var imagen. Y lo mismo, la voy a preguntar a PowerApps y la voy a pasar como parámetro. ¿Por qué la guardo como string? Porque por defecto las imágenes dentro de PowerApps se guardan codificadas en base 64. Si habéis trabajado con SharePoint, lo sabéis que no podéis utilizar una columna de imagen de SharePoint porque espera una URL para subir un formato de imagen desde una PowerApp. Deberéis primero guardarla como attachment y luego capturar la URL del attachment para mostrarla en una columna imagen. ¿Por qué? Pues porque las imágenes en Power Apps, como he dicho, son en base 64 y las tenemos, nos da la imagen codificada, pero tenemos que guardar la imagen en algún sitio. Siguiente cosa que voy a hacer, lo dicho, voy a crear un fichero en mi OneDrive que va a ser la imagen como tal con el nombre que yo le he pasado por parámetro. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, a ver si esto, pues siempre el selector funciona como le da la gana. Tengo aquí una carpeta de fotos. ¿Hay algo en la carpeta de fotos? No. Pues directamente en la carpeta de fotos. ¿Cuál es el nombre del fichero que yo le voy a poner? Le voy a poner el título, pero atención, siempre lo voy a tener que guardar como JPG. Las imágenes que guarda la captura, obviamente, lo que podríais hacer, ahora hablaremos más después cuando subamos archivos, pero las imágenes que captura la cámara de Power Apps son en JPG. Si el usuario sube un archivo a través del Add Image, lo que vamos a tener es que el base 64 nos va a devolver también el formato, es decir, nos va a decir si es PNG, si es un SVG, si es un Excel, lo que sea. Y luego lo que vamos a tener que capturar va a ser el formato para luego pasárselo a la extensión de nombre. Voy a hacer de momento, vamos al caso más simple, voy a hacer un data URI to binary. Esta es la función que lo que va a hacer va a ser transformar el URI en base 64 que nos devuelve Power Apps, la va a transformar en un fichero como tal dentro de OneDrive. Y le voy a pasar la imagen. Venga, y lo guardo. ¿Qué sucede ahora? Si yo intento ejecutar esto, aunque yo tuviera la imagen ya dentro de la Power App, nos va a dar un error porque, lo dicho, la conexión de OneDrive y la conexión de Power Apps no estaba establecida, por lo que, aunque haya por en medio Power Automate, y uno pueda pensar, bueno, pero en Power Automate sí que se ha establecido. Bueno, pues Power Automate no le ha notificado a Power Apps que vamos a utilizar OneDrive y volvemos otra vez a que tenemos el mismo problema. Vamos a acción, a Power Automate y lo que me va a tocar hacer, voy a copiarla así, porque así me ahorro volver a escribirlo, va a ser quitarlo. Una vez lo hemos quitado, borramos todo lo que teníamos y volvemos a añadir
el flujo con el que estamos trabajando. Y voy a volver a añadir las variables que tenía. ¿Cuál es la variable de la imagen que tengo que añadir? Voy a tener que añadir la foto que me está capturando la cámara 1. ¿Cuántas fotos captura una cámara de Power Apps? Una sola. Mañana, para los que trabajéis o para los que os guste todo el tema de realidad mixta, también ayudo a crear una aplicación con realidad mixta y la cámara de realidad mixta devuelve múltiples fotos, no solo una. Entonces veréis cómo podemos trabajar con una galería de fotos, pasarla a Power Automate. Vale, pues ya estaría en principio todo preparado, le paso el texto, le paso la fecha y le paso la imagen. La imagen, pues voy a ser muy original y va a ser una imagen de cámara. Y para capturar la imagen le tengo que dar a la cámara y entonces darle al flujo de Power Automate. Cuando haya llamado al flujo, vamos a ver si se ha ejecutado correctamente. Sí, en principio me tendría que ir a los archivos de OneDrive y aquí ya sé lo que ha pasado. Me ha creado la imagen, pero se ha cargado la extensión. Efectivamente, siempre sucede lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con Power Automate, hace lo mismo con las expresiones y así. Uno le pone, actualiza la expresión y luego te dice que la ha actualizado y en verdad sigue estando igual. Ahora sí. Y ya podéis ver que está aquí mi foto. Vale, pues hemos visto cómo pasar parámetros simples, hemos visto cómo pasar fechas, que no son parámetros de Power Automate, son parámetros ricos de Power Apps. Hemos visto cómo pasar imágenes. Vamos a ver cómo pasar objetos y arrays de objetos. Lo que voy a hacer va a ser, voy a cerrar esto, voy a crear, si me permitís, una nueva pantalla totalmente en blanco. Y lo que voy a hacer en esta pantalla va a ser trabajar con una colección. Mirad, esta colección la tengo ya aquí preparada, os la voy a copiar en el chat de nuestro workshop para que así la tengáis. Perfecto. La veis todos, ¿no? Que no vaya a ser que alguien no tenga acceso al chat. Sí, yo sí. Vale. Perfecto. Vale, pues esta es la colección con la que vamos a trabajar. Y este mismo Clear Collect, ya habéis visto, os lo he dejado ya masticadito, para que no tengamos que pensar nada. Lo voy a poner, voy a minimizar esto, en el OnVisible de la pantalla. Para saber si la tabla se ha creado, lo que voy a hacer va a ser, voy a añadir una tabla rápida, le voy a decir que esta tabla es de coches y le voy a añadir rápidamente, para que los veáis, los campos de coches. Voy a ir de una pantalla a otra y aquí tenemos nuestros coches. Bueno, podría cambiar el orden de las columnas, pero da igual. Bueno, tenemos modelos de coches, marcas y color. ¿Por qué es importante aprender a pasar objetos y aprender a pasar array de objetos? Ahora mismo hago un poco de aclaración porque creo que es importante poner los conocimientos básicos de Power Apps. Tenemos dos tipos de campos sí, de elementos complejos. Uno es el objeto. ¿Qué es un objeto? Voy un momento a la galería, a colecciones y lo vais a ver. Cualquiera de estas líneas es un récord. Un récord para Power Automate, para Power Apps, disculpadme, es un objeto. Es un elemento que tiene sus propios campos, en este caso sus propios atributos, color, marca y modelo. Ese sería un récord. ¿Qué es una lista de objetos o de récords? Pues como tenéis ahora, una galería que no deja de ser nada más que una tabla. Tengo mis columnas y tengo mis filas. Cada una de las filas es un récord, cada una de las columnas es un atributo. Y en total ahora mismo lo que tengo es un array de objetos. ¿Qué habría sido solamente un objeto? Pues que yo, en vez de hacer un clear collect en el OnVisible, dentro de un array de coches, yo hubiera creado una variable con el update context, quizás, si solo la queremos utilizar aquí, que hubiera sido una variable rica, que hubiese tenido su marca, su modelo y su color. Eso hubiera sido un objeto. Para ya llevarlo al punto más complicado, os muestro cómo hacerlo todo, es decir, el objeto dentro de su array. Pero obviamente podríamos hacerlo de una manera más sencilla. ¿Por qué, en qué ocasiones va a ser útil pasar o cuándo vamos a necesitar pasar objetos y arrays a nuestro Power Automate?
Uno puede pensar, bueno, si ya tenemos nuestras conexiones de Power Apps, ¿para qué necesito yo pasarle una tabla a Power Automate? Porque quizás la colección la habéis creado durante la aplicación. Quizás la colección es una serie de opciones que el usuario ha elegido. Por ejemplo, mandar un nuevo mensaje. Pues el usuario elige el destinatario, elige cuándo lo quiere mandar, elige la fuente, Teams, mail normal. Y eso es una colección, un objeto que estáis creando dinámicamente en la aplicación y que luego mandáis a Power Automate para que lo procese, para que realice la acción. Y créeme que es bastante más habitual de lo que os pensáis llamar flujo. Flujo. Vale. Siguiente paso que vamos a hacer, me voy a Power Automate y voy a crear el siguiente flujo otra vez. Los voy creando para que así veáis la diferencia entre cada uno y os vayan quedando separados. Uy, ejercicio 2, array objetos. Hasta aquí, antes de que continúe, ¿hay alguna duda? ¿Alguien no me sigue? ¿Alguna pregunta que os haya surgido a raíz de pasar los parámetros? Si no, sigo para adelante. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser, tenemos que preguntarle, initialize, necesitamos preguntarle a Power Automate, a Power Apps, cuál es el objeto, la variable que nos está pasando. Vamos a hacer, ya sabéis, lo mismo de siempre. Voy a poner la array de objetos, va a ser de tipo string, lo voy a guardar para que me deje cambiar otra vez. Y ahora sí, asking Power Apps. Vale, siguiente cosa que podría hacer. Por ejemplo, vamos a probar algo. Podríamos procesar la array de objetos y, si os parece, escribirla dentro de una tabla de Excel. Por ejemplo, imaginaros que cada día tenéis que ir añadiendo, o que a final de mes tenéis que ir añadiendo un reporte de Power Apps a un Excel e ir creando nuevas tablas. Pues podría ser un ejemplo, en vez de hacer aquí un caso complicado de mandar emails o parecido. Pero ¿qué sucede? Que para poder continuar, y creo que ahí vayáis, sería muy fácil que yo os diera el JSON ya generado, pero me gusta que vayáis entendiendo cómo ir trabajando. Para poder ahora mismo interpretar o saber cómo el flujo manda los objetos de color, marca y modelo, una manera muy sencilla de hacerlo es hacer una prueba del flujo y llamarlo así, directo. Y yo lo que voy a hacer es, en este flujo de Power Automate, le voy a pasar la array de objetos. ¿Cómo le voy a pasar la array de objetos si en Power Apps es una colección y yo lo que estoy esperando es un string y puedo pasar valores complejos como fechas, pero no como arrays y objetos de manera directa? Si la pregunta es, bueno, pero Power Automate tiene un objeto de tipo, una variable de tipo objeto y tipo array, sí, pero cuando intentéis pasarle la colección os dirá que lo que él entiende como colección y Power Automate como array no es lo mismo. Entonces, y también para evitar problemas de codificación, para evitar problemas de que en la colección haya algún elemento mal formado, lo vamos a pasar siempre a JSON. Así que lo que yo voy a hacer va a ser abrir el tipo JSON y ¿qué le voy a pasar? Voy a pasarle la colección de coches y luego tengo que elegir en qué modo le paso el JSON. Esto lo hago para que luego vamos a ver cómo trabajar con otros tipos de JSON format. Como es una colección simple de objetos, no tiene binarios, no tiene metadatos, no tiene nada. Por ejemplo, si trabajásemos con colecciones que derivan de un SharePoint, ahí deberíamos trabajar con lookups, ¿verdad? Trabajaríamos con datos complejos. Pues no, esto es un JSON muy normal con sus 3 atributos. Por tanto, lo vamos a pasar como JSON Format Compact. Una vez tengo esto hecho, lo que hago es hacer una prueba de llamar al flujo. ¿Para qué lo hago? Porque yo no sé la estructura que va a tener este JSON. En cambio, si yo me voy aquí a var array, ya puedo continuar con mi flujo, copio el valor y lo que voy a hacer va a ser un parseado del JSON para transformar este JSON que me devuelve Power Apps, transformarlo en un array real de objetos.
Vale, en principio no deberías quejarte. ¿Qué podríamos hacer aquí? Sí que lo que también podríamos hacer es ahora mismo por cada uno de los objetos ir creando elementos. Pero os voy a enseñar otra manera más rápida de hacerlo. Por ejemplo, tengo aquí creada ya coches. Sí, tengo un Excel vacío en mi caso, pero no tiene ni una tabla. Bueno, pues en mi caso, yo lo que voy a hacer primero de todo va a ser crear una tabla. Me voy a Excel, me voy a crear tabla, me voy a rellenar todas estas cosas. Venga, OneDrive, el fichero es el de coches. ¿Cuál es el rango de la tabla? Pues como no sé cuántos elementos hay, como mínimo pongo el de los headers. Sé que hay 3, ¿no? Hay modelo, marca y color. Son 3 campos. El nombre de la tabla, bueno, pues voy a ser muy original y le voy a poner coches. Y el nombre de las columnas. En este caso, tenéis que tener en cuenta que tienen que ser los mismos nombres que estáis utilizando aquí. ¿Lo podéis sacar de manera dinámica? Sí, pero ahora mismo no es mi preocupación, así que voy a poner marca, modelo, color. Vale, y una vez tengo creada la tabla, ahora sí, lo que tengo que hacer es un for each, me voy a control, apply to each, y entonces, cuando yo me vuelvo a mi JSON, que lo tengo aquí, a ver, de mi JSON me devuelve color, marca, modelo. Obviamente, estos son los campos de los elementos. Luego me devuelve el elemento y luego me vuelve el body. ¿Para qué elementos voy a tener que utilizar cada uno de los gestionados? Pues si yo elijo, os lo voy enseñando, si yo elijo elemento, lo que hace es por cada uno de los elementos del body, por cada uno de los items de la lista. Pero es que yo aquí directamente, cuando yo trabajo con el body y me vuelvo al JSON para que lo veáis, mi body ya es un array como tal. Es decir, se supone que ya debería poder ir por cada uno de los elementos. Vamos a probarlo a ver si os parece. Se me va a quejar porque tengo el Excel nuevo añadido. No pasa nada. ¿Veis? He añadido un Excel y si ahora lo hago para que a ver si me deja. En principio debería quejarse. Efectivamente, como veis, me dice que tiene una conexión errónea y es porque la primera vez que yo llamé a este flujo no tenía conexión de Excel y ahora sí que la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues es un poco annoying, pero así funciona. Me voy a Power Automate, lo quito de aquí y ahora lo vuelvo a añadir. Cuando le vayáis cogiendo la práctica, uno jamás añade el flujo hasta que no tiene más o menos en Power Automate el diseño hecho, pero quiero que vayáis viendo cómo lo vamos, como he dicho, construyendo. Vale, ahora sí que voy a llamar al flujo. Esto lo tenía guardado, ¿verdad? Si no, no creo que se ejecute. Vale. Como veis, el propio body del JSON ya contiene los elementos, por lo que no haría falta hacer un doble apply to each. Yo lo digo porque a veces Power Automate es un poco tonto y cuando detecta que hay un array y que posiblemente pueda haber un array dentro de un array nos devuelve 2 apply to each. Al final, el poder lo tenemos nosotros. Sabemos que nuestro JSON nos devuelve una única array y dentro lo que hay en todo caso es un objeto. Entonces, dentro de cada uno de los elementos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear una línea en la nueva tabla. ¿Dónde va a estar mi tabla? Pues otra vez en OneDrive, en el fichero de coches. A ver, el selector esta vez es de... Ahora. ¿En qué tabla lo voy a crear? Pues parece que ya había una tabla, a ver si me va a dar error. El nombre de la tabla. Uy. En el nombre de la tabla. Quizás me dé error, no sé si en este fichero ya había una tabla anteriormente, yo diría que no. ¿Cómo voy a añadir la row? ¿Qué voy a añadir directamente? Lo que yo voy a añadir va a ser el elemento, así, directo.
Luego veremos la magia del mapeo que hace de manera automática Power Automate con Excel. Pero yo le paso el elemento directo. A ver si no me da error. Y si no, recreo el archivo Excel, no pasa nada. Y ahora lo volvemos a probar. Me lo imaginaba porque ya lo he creado anteriormente. No pasa nada. Me la he creado muchas veces. Vale, lo que yo voy a hacer, vamos a ver más rápido. Esto creo que es porque has puesto de las columnas, has puesto DA, AC, 3. No, Has lo que he ¿no? puesto de las columnas, si no me equivoco, Yo es... también lo he Mira, visto. esto ves, Ah. AC1, ¿ves? Se Esto te ha aquí. colado una aquí. Gracias. Nada. Vale, lo que voy a hacer va a ser volver a crear el Excel. Voy a eliminarme este y así no me da errores. Me dice que alguien lo está utilizando, pero me da igual. Quien lo está utilizando es Power Automate, que aún sigue teniendo... Venga. Que aquí no ha pasado nada. Vale, lo que sí que voy a tener que asegurarme es que la referencia al fichero sigue siendo correcta. Vale, ningún problema. Y en este caso, que la referencia al fichero sigue siendo también correcta. A ver, voy a volver a añadir el nombre de la tabla y voy a volver a añadir el elemento actual. Vale, ya está creando los elementos. Ya está creando los elementos y efectivamente ya tenemos a partir de una colección. Tardará un momento en cargarse todos. Esto no es la primera vez que me pasa. Tardará, a ver si nos lo pilla ya todos. Está aún evaluando los que quedan. La sincronización de OneDrive a veces es bastante annoying cuando uno quiere hacer demos de este tipo, porque aún está ahora añadiéndolo el resto de valores. Pues ya lo tenemos. ¿Cómo hace el mapping? Como nosotros el nombre de la columna tiene el mismo nombre que la propiedad del objeto, ya lo hace automáticamente, aunque las columnas estén en un orden y nosotros el objeto, los atributos estén en otro. No hay más misterio. Vale, pregunta, y ahora os la lanzo a vosotros. ¿Y si lo queremos hacer al revés? ¿Y si resulta que en Power Automate generamos una array de valores, una lista, en este caso podríamos leer los mismos coches que tenemos en este Excel y necesitamos devolverlo a Power Apps? ¿Cómo lo haríamos? Venga, quiero ideas, quiero participación. La primera cosa que os pase a la cabeza, tenéis una lista de objetos en Power Automate y lo tenéis que pasar de vuelta a Power Apps, porque habéis hecho una transformación en Power Automate y por eso no la podéis cargar directamente desde Power Apps o la habéis rellenado dinámicamente desde Power Automate. ¿Cómo pasáis la lista de Power Automate a Power Apps? A ver, al final cada flujo de Power Automate devuelve un valor en Power Apps. O sea, tú lo captures o no, pero siempre te está devolviendo un valor. Entonces, creo que había una cajita de Return to Power Apps o algo así, y ahí le puedes pasar lo que quieras. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Esteban. Muy bien, Esteban. Has dado el clavo en una cosa. Vas bien. Por defecto no nos va a devolver, ese es el siguiente ejercicio, por defecto jamás estamos devolviendo nada a Power Apps. Ese es uno de los principales errores que luego os voy a explicar. Ahora os estoy enseñando cómo ir de Power Apps a Power Automate. Y luego vamos a ver cómo trabajar de Power Automate a Power Apps, porque mi recomendación es siempre devolver valores. Vas bien, pero ve más en detalle. Os he dado aquí las claves. Todo lo que necesitaríais son las mismas acciones que tenéis ahora mismo en este Power Automate, pero al revés. ¿Alguien más tiene una idea? Venga, no seáis tímidos. Lo primero que os pase por la cabeza. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Ninguna idea? Venga, os cuento. Lo que podríamos hacer es al revés. En este caso,
hemos creado una tabla a partir de objetos. Lo que nosotros podríamos hacer, lo voy a editar aquí mismo, pero no lo voy a guardar, ¿vale? Es teniendo una tabla, teniendo un fichero Excel de coches dentro de nuestro OneDrive, hay una acción, por ejemplo, que es el list elementos aquí, el list rows present in a table, y lo primero que haríamos sería traernos todas nuestras líneas, nuestras filas, disculpadme, de Excel. Esto no deja de ser un array de filas de objetos. Luego, esto lo que tendríamos que hacer, ahora, viendo que más o menos vamos a este nivel, ahora os enseño cómo hacerlo, pero lo que tendríamos que hacer es hacer al revés. Parsear el JSON que nos devuelve a Excel, convertirlo en un objeto JSON y devolvérselo a Power Apps como un objeto JSON complejo, para que Power Apps lo reciba como una colección y pueda seguir trabajando con él. Así que esta acción que hemos hecho de mandar coches de una colección a una lista de Excel, podríamos hacer al revés, tener una lista de Excel o cualquier otra array que creaseis dentro de Power Automate, parsearla gracias a JSON, convertirla en un objeto JSON y luego pasarla como parámetro a Power Apps. ¿Cómo pasamos de parámetro a Power Apps? Que es lo que comentaba Esteban. Mi recomendación siempre, para aquellos que venís del mundo de la programación, ¿verdad que jamás en la vida vais a crear una API que reciba peticiones pero jamás devuelva nada? Siempre, como mínimo, tenemos que devolverle al requester, al que nos ha mandado una petición, hay que comentarle, hay que decirle si todo ha ido bien o ha ido mal. Voy a empezar, si os parece, con este mismo. Voy a hacer un duplicate de este mismo ejemplo. Voy a cambiarle y voy a poner screen 3, porque creo que el tema del ejemplo de OneDrive da como más chicha. Vale, el caso que os he enseñado es para pasar de Power Apps a Power Automate. Y lo dicho, Power Automate al final no deja de ser el backend de vuestra aplicación, es la lógica que por detrás se procesa, pero el usuario no sabe qué está pasando por detrás. Siempre hay que informar al usuario si todo ha ido bien. Obviamente podemos hacerlo de una manera visual, que ahora os enseñaré truquillos, cómo podemos hacerlo de una manera simple dentro de la Power Apps. Pero como mínimo, siempre, y esto regla general, lo mismo que os he enseñado de las variables, siempre hay que poner un respond dentro del propio flujo de Power Automate, porque si no, si algo sucede dentro del flujo, el usuario se va a estar esperando, el flujo además se va a quedar colgado, no va a recibir, no va a terminar, porque por defecto recibe un OK cuando termina, pero no va a recibir nada Power Apps y Power Apps se va a quedar pensando y la aplicación se va a quedar totalmente colgada. Ahora, mientras duplico el ejercicio 1 para añadirle esta funcionalidad. Pregunta que también os lanzo. ¿Qué procedimiento de Power Automate jamás deberemos añadir antes, disculpadme, de un response de Power App? Es decir, ¿qué acción de Power Automate jamás nos vamos a tener que esperar para mandarle una respuesta a Power Apps? Pregunta, a ver si alguien lo sabe. Hay una acción de Power Automate que nunca vamos a tener que esperar a que, vamos, es que el usuario nos va a tirar la aplicación por la cabeza, para devolverle la respuesta al usuario. ¿Cuál creéis que podría ser? Pensad, acciones típicas de Power Automate. ¿Qué hacéis con Power Automate regularmente? Estáis poco participativos, ¿eh? Yo no os quiero dar las respuestas. Quiero que las saquéis de... Igual, no sé, yo no uso Power Automate. Entonces, no sé. Vale, una de las funcionalidades más básicas de Power Automate es para lanzar flujos de aprobación. Ya sean flujos de aprobación o sea, out of the box, el típico approval que podemos lanzar desde aquí, como para aquellos que vais siguiendo un poco la actualidad dentro de Teams, ahora podemos mandar un mensaje, una aprobación a través de Teams y esperar la respuesta. Es lo mismo. Pues este flujo, esta acción, jamás deberemos esperar a después de la acción para devolver la respuesta a Power Apps. ¿Por qué? Porque el flujo se queda en stand-by hasta que la aprobación se da por finalizada. Un máximo de 30 días. ¿Vosotros os imagináis al usuario esperando 30 días en la aplicación a que le devolvéis algo?
No, el usuario necesita saber si la aprobación se ha lanzado correctamente. Luego, si la aprobación pasa algo por detrás, no funciona, no se aprueba, luego tendremos nuestra rama de decisión y avisaremos al usuario con un mensaje de Teams de no se ha aprobado o el flujo ha llegado al límite de 30 días y se ha parado. Pero jamás vamos a poner un response después de una aprobación porque se va a quedar en stand-by. Por lo tanto, siempre vamos a devolver a Power Apps un valor, es decir, vamos a devolverle o darle una respuesta, si no voy a poner Power Apps directamente, vamos a devolverle una respuesta antes de que nosotros sepamos que dentro del flujo puede pasar algo que puede paralizar el flujo. Y diréis, bueno, Mar, pero ¿y si sucede algo en la aprobación? Lo dicho, entonces, después de la aprobación tendréis que capturar el error, después del flujo se va a quedar en stand-by, habréis devuelto la respuesta al usuario. Ahora, si tenéis dudas, lo miramos. Habréis respuesto al usuario en la aplicación que habrá lanzado el flujo con su botón. Se ha lanzado la aprobación. Y luego, si sucede algo en la aprobación, después de la acción de aprobación, hacéis vuestro try and catch, mandáis un mensaje, no se ha aprobado, se ha parado el flujo, lo que sea. Básico. ¿Qué vamos a responder normalmente en una aplicación móvil como es la Canvas? Pues vamos a devolver un booleano. O ha funcionado o no ha funcionado. O esto ha ido bien o esto ha ido mal. Y atención, lo vamos a tener que devolver siempre. No me vale que hayáis hecho un try catch y que ya hayáis avisado al usuario con un correo. Siempre pensad en APIs. Cuando yo mando un HTTP, yo espero como mínimo del servidor un 200, ¿ok? O como mínimo que me diga qué ha sucedido. Vale, en este caso, por ejemplo, el caso más crítico que tenemos aquí es el caso de guardarlo en OneDrive. Imaginaros, el fichero ya existe. En este caso lo reescribes si no habéis cambiado los settings. Pero el fichero quizás está mal formado. El data URI da error porque le habéis pasado un booleano, como antes me ha pasado. Si os acordáis, le habéis pasado, disculpadme, un string vacío. Pueden pasar muchísimas cosas. Por lo que vamos a ponerlo dentro de un scope. Para aquellos que no habéis hecho gestión de errores, pues bueno, vamos a hacer un mini tutorial. Vamos a ponerlo dentro de un scope y luego vamos a tener otro scope que va a ser nuestro catch. Es decir, si sucede algo malo, respóndeme a la aplicación algo y si no, pues respóndeme que todo ok. Este try catch va a ser un configure run after. ¿Cuándo va a suceder este catch? Pues siempre que lo que haya dentro del try haya fallado o haya sido un timeout por parte que también nos puede pasar y sucede bastante, sobre todo cuando trabajamos con la API de Graph, que nos dé un timeout. Yo lo que voy a hacer aquí, me gusta mucho trabajar con variables, pensad, consumen bastante memoria, podríamos trabajar con Compose, pero hace mucho más limpio nuestro flujo. Entonces, voy a poner aquí mi variable result, que por defecto va a ser un booleano, que yo voy a suponer que, me voy a ir aquí a expresión, voy a suponer que es algo, el flujo siempre va a ir bien. A no ser que pase lo contrario, que suceda lo contrario, el flujo siempre va a ir bien. Entonces, lo que voy a hacer dentro del catch es, ha sucedido algo, entonces voy a poner un set de la variable, a ver, voy a poner un set de la variable y voy a decir que esta variable resultado ahora es de tipo false. Perfecto. Pero aquí tenemos un problema y es que, como habéis visto, el respond está después de la acción del catch. ¿Qué pasa? Que es que si no hago una acción si no ejecuto el catch, no se va a ejecutar nunca el respond to Power Up o Flow. Entonces, lo que tengo que hacer es crear una rama paralela, pero, a ver, tengo que crear una rama paralela ahora. Entre el try, disculpadme, si funciona bien, o, es decir, que todo vaya bien, o el catch, que todo haya ido mal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo mi respuesta siempre sí respondo a Power Up. Y podemos hacerlo de dos modos. Aquí, en vez de trabajar con una variable, poner false en el catch y en el caso de que haya ido bien, ponerlo true. O, os voy a enseñar otro truco y es que al revés, yo voy a suponer que esto siempre va a ser
falso por defecto, a no ser que OneDrive me diga lo contrario, voy a suponer que siempre va a fallar. Y en el caso en que el try se ejecuta correctamente, es decir, que no haya habido ningún error dentro de... A ver, el set... Aquí. A no ser que no haya habido ningún error dentro del OneDrive, entonces sí que voy a devolver true. Me voy a cargar esto de aquí. Y entonces le voy a poner next step. Ahora sí, voy a devolverle a PowerApps siempre el valor de mi variable. Recapitulo, por defecto siempre es falso. Si sucede algo en el catch, incluso, como veis, esto me lo podría sacar. Pero sobre todo, jamás quitéis la cajita del catch. Es decir, si el try funciona, si hay algún problema en el try, hay que capturar el error y luego decidir que no vamos a poner la variable a true. Pero como mínimo hay que capturar el error. Si no lo capturáis, entonces sí que va a ir mal. Y si va bien, que es en el caso de la inicialización de la variable, pongo la variable en true, es cuando el try haya ido perfecto. Casi estamos. ¿Cuál es el caso dentro de respond? En el respond tengo para configurar dos run after. Aquí os estoy haciendo un try catch, os estoy poniendo integración, pero tenéis que tener en cuenta que toda esta gestión de errores hay que hacerla cuando hacemos operaciones, sobre todo mandar correos, coger el manager, cuando trabajéis con consultas de correo, porque es muy frecuente que un usuario creara un elemento, el usuario se ha dado de baja de la organización, luego le queremos mandar un correo y ¡pam! Outlook nos dice que nanay. Otros casos muy típicos, pues lo que me ha pasado antes, querer crear una tabla si la tabla ya está creada. Bueno, infinidad de posibilidades. ¿Cuándo vamos a trabajar con... ¿Cuándo vamos a devolver a la Power App el resultado? Siempre. Tanto si el catch como si en la rama del true ha funcionado, siempre vamos a tener que ejecutar esto. Por lo tanto, vamos a pasarlo tanto en este caso, a ver si me lo coge. No, si no lo voy... Ahí. Voy a darle al don. A veces, como le pasa a PowerAutomate, a veces le dices don y no te lo guarda. Entonces, navegando encima del catch y navegando encima del set variable, vamos a decirle que tanto si el catch va, es decir, se ejecuta, como si no se ejecuta, tú responde. Y tanto si el set variable, mi segunda branch, funciona, se ejecuta, como si no se ejecuta, tú responde. Porque sabemos que o va por una rama o va por la otra. Esto es booleano. Vale, pues ya tengo mi flujo creado. Y lo voy a guardar. Aquí ya está el flow checker diciéndome que tengo variables con nombres raros. Bueno, volvemos a mi aplicación. Entonces, integración máxima de usuario. ¿Cómo vamos a notificarle al usuario que ya se ha ejecutado la acción y que la acción se ha terminado, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a mostrarle que ha terminado y que no ha terminado? Vamos primero por un caso muy simple y es, yo llamo al flujo e independientemente del flujo, el resultado, yo le digo al usuario si ha ido bien o ha ido mal. ¿Cómo lo hacemos? Típico caso de mostrar la típica pantalla de loading de se está procesando tu mensaje. Lo dicho, no me voy a currar mucho el diseño, pero seguro que podéis hacer cosas más completas. Creo un rectángulo. Me voy al fill del rectángulo y lo que voy a hacer va a ser poner este rectángulo totalmente en negro. Y con una transparencia, pues, aproximadamente del 75%. Es la típica visualización deshabilitada de mi pantalla. Pero además, ¿cuál es el punto aquí? Y es que si un rectángulo está visible ocupando toda la pantalla encima de cualquier elemento, no podemos interactuar con el elemento. Por lo que estamos bloqueando al usuario que haga nada hasta que el flujo no termine. Me diríais, bueno, pero no puede hacer nada en principio. Si tuvieseis botones de atrás, de navegación, el usuario podría navegar en medio de la ejecución del flujo. Y luego, si estáis esperando algo del flujo, os daría error la Power App. Entonces, puedo tunear aquí un poco toda la acción. Lo que podríamos buscar es el típico GIF de Spinner, ¿sabéis? Los típicos que aparecen en las aplicaciones. Bueno, ahí hay de todo tipo. Yo tengo uno ya guardado aquí en mi escritorio.
que es este tan chulo. Incluso podría poner un mensaje, se está procesando tu petición, bueno, ahí os dejo imaginación. Vale, tanto el rectángulo como la imagen forman parte, a ver si me deja, a ver, ahora. Tanto la imagen como el rectángulo forman parte de un grupo que es mi loading. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Cuando yo entro dentro de esta pantalla, voy a hacer un update context porque voy a inicializar mi variable loading. ¿Y cómo va a estar mi variable loading? A falso. ¿Por qué? Porque cuando yo entre en la pantalla, al usuario no le tengo que estar mostrando nada sobre el loading de Power Automate. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo llame al botón, antes de poner el botón, de llamar al flujo de Power Automate, cuando yo le dé al botón antes, lo que voy a hacer va a ser poner esta variable a true. Y después, una vez se ha terminado de ejecutar el flujo, voy a volver a poner esta variable a false. ¿Qué va a controlar esta variable? Me vuelvo al loading, me vuelvo a su visibilidad, a ver si está por aquí, y yo pongo que la visibilidad de todo mi conjunto, de toda mi agrupación, se controla gracias a esta variable. A ver, me voy a ver aquí que me asegure que me la carga. Vale, entonces, ¿cómo funciona ahora mismo este botón? Voy a pasarle... Ah, le dejo en ejercicio 1. No pasa nada. Lo corto, me voy a acciones, Power Automate y le añado el ejercicio 3. Todo fuera eso. Vale, y lo que voy a hacer va a ser un poco de corta y pega. Aquí no se ha visto nada. Y le voy a dejar hasta el run de lo que tenía en el ejercicio 1 porque es exactamente lo mismo. Vale, ahora sí. ¿Cómo funciona? Cuando yo le doy al botón, lo primero que hace Power Apps es me muestra el loading. Cuando ha terminado Power Automate, se apaga el loading. Simple, ¿verdad? Independientemente de lo que haya pasado en mi flujo de Power Automate, si ha fallado o no ha fallado. Pero como mínimo, hay flujos que pueden llegar a tardar hasta 4 minutos, por lo que necesitamos de algún modo mandarle al usuario o tener una interacción con el usuario, eso es User Experience total, de, oye, ahora estoy cargando la imagen, te la estoy guardando en OneDrive, te esperas, ya está, ya la he guardado. Vale, ¿os acordáis que teníamos por eso el booleano de true o false dentro de nuestro flujo de Power Automate? El loading siempre hay que mostrarlo al usuario, es decir, tenemos que tener una interacción con el usuario y decirle, ahora se está ejecutando el flujo, ahora no se está ejecutando el flujo. ¿Y qué sucede cuando el flujo se ha ejecutado o no se ha ejecutado? Pues vamos a poner un mensaje aquí, todo chulo, y el mensaje va a ser OK o no va a ser OK en el caso en la ejecución que haya tenido el flujo. Entonces, dentro de mi update context voy a inicializar otra variable que va a ser el resultado. Y el resultado, por defecto, va a ser falso, por ejemplo. Este resultado es la variable en la que yo voy a guardar ese booleano, si os acordáis, que yo tenía en el flujo. Entonces, lo mismo, podríais tener aquí un update context a true y aprovechar el mismo para hacer el update context del flujo. Es decir, normalmente me gusta hacerlo separado, pero venga, vamos a por todas. Entonces, voy a tener que el resultado del result es todo lo que venga del flujo, pero atención, yo no quiero el OK o no OK de Power Automate. Yo lo que quiero es mi variable, la que yo he declarado aquí y en la que yo estoy guardando, yo, no Power Automate, yo, estoy guardando el resultado de la acción. Por lo que, una vez ya haya ejecutado, tengo que acceder a la variable result. Es la variable en la que yo he guardado. Y entonces, ahora sí, ya puedo terminar. ¿Qué estoy haciendo? Lo que he dicho, guardo el booleano dentro de la variable result con el update context. Siguiente paso, pues aquí habíamos puesto un text muy bonito y ahora de momento, ya os digo, vamos a ir incrementando esta funcionalidad, pero ahora de momento lo que yo voy a hacer es, si el
el result, perdonadme. Si el result es igual a OK, es decir, es true, yo lo que voy a hacer es mostrar un OK. Y si no, voy a mostrar la palabra error. ¿Qué sucede? Obviamente, como podéis ver, el mensaje dentro del input del texto, siempre me va a mostrar error, porque por defecto, cuando yo abro la pantalla, hemos dicho que esta visualización se estaba mostrando, ¿no? Pues ahí lo que tendríamos que controlar es otra cosa distinta, es decir, que si el result o la variable del loading nos está mostrando, entonces me muestras el result. Y si la variable del result nos está mostrando, tendrías que mostrarme otra. ¿Qué sucede aquí? Cosas que quizás os vienen a la cabeza. Bueno, Marc, pues entonces al result inicialízalo aquí como blanco y luego guardas el valor del booleano cuando llamas al flujo. Cuando llamemos al flujo nos va a decir que como no hemos inicializado la variable como un booleano, y sabéis que las booleanos tienen que ser siempre true o false, entonces cuando lo queramos guardar en el update context del flujo de aquí, nos va a decir que el tipo result no es compatible con lo que nosotros estamos devolviendo de result. Hasta aquí, preguntas, dudas, cosas que nos vengan a la cabeza. ¿No? Vale, venga, perfecto, yo voy siguiendo. Entonces, vamos a hacer el caso más que hemos hecho antes. Ahora hablamos de este texto. Llamo al flujo y el flujo lo que tiene que devolverme es el campo este que ahora mismo no se me está actualizando. Vamos a volver un segundo porque es una input. Has perdido el loading, ¿no? O sea, ahora no se ha activado el loading. Sí, efectivamente. ¿Puede ser porque el update context justamente lo has juntado todo? Y hasta que no termine no aplicará. Es lo que estaba comentando. Normalmente siempre hago el update context por separado porque hago el loading por un lado y después hago el result. He querido experimentar y como habéis visto, experimentar no es bueno y es así. Sí, es así. Vosotros creéis que yo vengo aquí a mostraros la Biblia, pero también me gusta experimentar con vosotros, probar cosas que, bueno, normalmente sé que no funcionan, pero, oye, por experimentar que no quede la cosa. Pero es así, efectivamente. Si yo ahora tendríamos que cambiar la visualización. Ahora entraremos el por qué no se ha cambiado esto, porque es un input y no es un tipo de texto, no he puesto la variable. Pero efectivamente es así. E incluso, como veis, siempre el loading tendría que estar arriba de todo. Porque si no, cuando lo enseñamos, todo lo que hay detrás no nos lo muestra. Voy a quitar el default, voy a quitar un text input y voy a poner un label simplemente porque así luego lo voy a utilizar texto para el siguiente caso que os voy a mostrar. Ahora, entonces, lo que estábamos diciendo, ahora lo que queremos no es siempre que nos muestre el error ni que nos muestre el true o false. Dejadme mirar que nos está devolviendo bien el true, que no me lo devuelve en false. A ver, lo he dejado aquí en true. Sí, pero ha pasado por el cache, ¿eh? El código. Está marcando el automate. Sí, porque además, porque efectivamente, porque está intentando crear foto que la foto está vacía. Es decir, como no le he estado dando a la foto, no nos está apareciendo nada. Pero quería corroborarlo, gracias. Vale, nos está pasando por el false, perfecto. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Dónde la tengo? Aquí. Vamos al siguiente paso. Lo que queremos no es solo mostrar una visibilidad de true o false, sino que dependiendo del mensaje, habéis visto aquí el mensaje lo estoy creando yo, pero no solo queremos crear un mensaje, sino lo que queremos es mostrar un resultado y además mostrar un mensaje. Entonces, me voy aquí al resultado y lo que voy a hacer va a ser inicializar otra variable. Y en el variable le voy a poner el resultado message, va a ser de tipo string y de momento no le voy a poner nada. En el caso del catch,
En el caso del catch, lo que voy a hacer va a ser definir un valor que sea, pues por ejemplo, no se ha podido guardar la imagen en... No se ha podido guardar la imagen en OneDrive, por ejemplo. Si me ve alguien, ahí. Este sería el valor. Y en el caso de OK, pues podríamos tener otro set variable que fuese la imagen se ha guardado en OneDrive. Y ahora devuelvo un texto que va a ser el mensaje y va a venir de la variable mensaje. ¿Por qué utilizo una variable booleana y una variable mensaje? Porque ahora, en el caso este que teníamos aquí, la variable booleana me va a controlar la visualización de este error. Por ejemplo, quizás yo sé y todo ha ido bien, no quiero mostrar nada, que es lo que ahora vamos a hacer. O en el caso de que siempre haya sido bien, entonces necesitaríamos otra variable. Tendríamos que crear una variable de visualización texto de información para siempre estar mostrándose este OK o este no OK. Vale, pues vamos otra vez aquí. Como veis, esto requiere ir poco a poco añadiendo nuevas funcionalidades. Me voy a cargar esto porque siempre cuando quito el flujo y lo vuelvo a añadir, se carga todo el contenido que hay en el onSelect. Vale, vuelvo a añadir todo lo que tenía aquí. Entonces, todo lo que tenía dentro del result me lo voy a guardar aquí. Y todo lo que iba detrás del run me lo voy a poner, discúlpame, aquí. Run, Te estás quejando porque parent close. Vale. Resultado. Estás llamando 2 veces al flujo. Tienes 2 run. Gracias. Pero siempre el último que hemos añadido. Vale, entonces abro la variable, cierro la variable, esto de copiar y pegar, siempre hay que tener cuidado. Vale, esto lo quito de aquí, ahora sí. Y me dice efectivamente que no podemos evaluar porque yo había inicializado la variable result como un booleano. Ahora lo cambiamos. ¿Qué sucede? Que detecta que tenemos un objeto y la variable result no la estamos inicializando como un objeto. Tenemos dos opciones. Me la puedo cargar y no inicializar, pero luego si necesito trabajar con ella, tenéis que tener en cuenta que siempre va a tener un valor. O podríais inicializarla como con los campos, como un objeto con los campos result y message, pero totalmente vacíos. O con el result a false, por ejemplo, y con el message totalmente pues, vacío. Vale, en el caso del mensaje. En el caso del mensaje lo que vamos a hacer va a ser entrar dentro del result y dentro del result vamos a tener dos valores, el mensaje y lo que es el propio booleano, si sí o si no. Y dentro del loading false lo que voy a hacer va a ser inicializar otra variable, como he dicho, que va a ser el showMessage, que siempre de momento va a ser a false. ¿Por qué? Porque no podemos, jamás el loading y el showMessage van a ir siempre de la mano. Quizás el loading habrá terminado y el showMessage a veces va a ser que sí y a veces va a ser que no. Ya os lo digo, en este caso nos funcionaría casi siempre, pero cuando inicializásemos la aplicación se nos mostraría el mensaje. Entonces, en este caso tengo el showMessage, me voy a visible y le pongo el showMessage. Y luego, ¿cuándo pongo el showMessage a true o a false? Pues siempre cuando termino, por eso lo he borrado el de antes, porque los voy a poner los dos, uno a false y el otro a true. Lo que voy a hacer es, en el loading, voy a hacer podría ponerlo a false, o podría hacer un note
un note del propio loading, pero es lo mismo. Y el showMessage lo voy a poner a true, solo en este caso. Incluso luego podríamos poner un timer, que es el ejemplo que os he puesto en la pantalla de reto de integración, que lo que hacemos es, bueno, mandamos un mensaje, se lo mando a mi manager, envío, que esto es lo mismo que hemos preparado hasta ahora, y como habéis visto se muestra el mensaje, pero el mensaje desaparece al cabo de un rato. Podríamos hacerlo con un timer, obviamente, y así de este modo no estamos mostrando siempre ese mensaje. Lo dicho, experiencia de usuario, siempre intentaremos que la aplicación muestre la máxima información al usuario. Vale, he inicializado la variable, la he puesto en la visibilidad del mensaje, estoy guardando el resultado, el mensaje, me quedo con el contenido del resultado. Vale, vamos a probar. Voy a intentar que salga título. Voy a hacer una foto y vamos a llamar al flujo. Y tenemos aquí el mensaje, la imagen se ha guardado correctamente en OneDrive porque todo estaba a OK. Entonces, ahora que hemos visto cómo recibir información desde Power Automate, la pregunta que os he hecho antes, ¿cómo haríamos entonces ahora para recibir una colección de un array dentro de Power Automate y recibirla como colección? Venga, ahora que ya habéis visto cómo funciona el tema de pasar variables de un lado a otro. Entonces sería como decías, ¿no? O sea, es el paso contrario. Primero tiramos del Excel, convertimos de las celdas al JSON para que se pueda tratar como un array y luego ya para arriba. Eso con 20 o 30 horas, pues alguien que no sepa como yo igual lo sabría hacer. Sí, os lo voy a enseñar rápidamente. Lo que tendríamos es, voy a crear un nuevo flujo desde Power Apps, list to collection. Pero una particularidad, podríais trabajar, y es por eso también lo quería introducir, el Power Apps siempre espera, es decir, si hay un trigger de Power Apps espera una respuesta por parte de Power Automate. Pero, sorpresa, no tiene por qué ser siempre una respuesta de la acción de Power Apps. Es decir, no siempre necesitaréis el Respond to Power Apps Overflow, sino que si trabajáis, por ejemplo, con APIs ajenas a vosotros, que os devuelven todo un body que luego lo podéis transformar a JSON y ese JSON necesitáis que sea más enriquecido o necesitáis pasar algunos parámetros, también podéis pasar con el response propio del request. Es decir, para quien no lo sabía, Power Apps acepta también el propio response de HTTP. No acepta el trigger, pero sí el response. Por lo que podríamos jugar con los status code. Es una variable que se guarda por defecto dentro de Power Apps y como habéis visto antes, es decir, estas variables que hemos visto pues dentro del result, voy un momento a la variable result para que la veáis. Dentro del result es un record que tiene mensaje y result, ¿no? Pues por defecto el response siempre nos devuelve status code y body. Por lo que allí también podríais, si queréis hacerlo de una manera más, bueno, típica API, ¿no? Con códigos de error más parecidos, etcétera, podríais trabajar con el response. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer un list de todos los Excel, de todos los elementos, discúlpame, de una tabla de Excel. En principio, como tengo la de antes del coche creada, voy a trabajar la misma. A ver si me aparece. Y tendremos que seleccionar la tabla. Vale, esto de aquí lo que me hace es devolverme un JSON en formato que luego Power Automate procesa, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, dentro del parse.json, tendríamos que pasar toda la lista de valores del Excel y luego, con una única ejecución, podéis tener el ejemplo para luego generar el JSON como desde un ejemplo. Y luego ese JSON tendríais que limpiarlo. ¿Por qué tenemos que limpiarlo? Nos va a devolver el ATAG. Esos son metadatos. Si devolvemos metadatos a una colección de Power Apps, nos va a decir que no. Necesitáis limpiar listas dentro de listas. Ya os digo, una lista de objetos que dentro de un objeto contenga una lista de valores no va a ser un JSON válido para una colección de Power Apps.
tienen que ser colecciones simples, como la que hemos hecho de los coches. Marca, modelo, color. Simple. Como mucho fechas, como mucho valores lookup que tengáis en el Excel. Hablo de Excel como ejemplo, pero si lo componéis aquí, que lo sepáis. No podéis devolver un array de objetos que dentro del objeto tenga un atributo de tipo array. Aunque el JSON quede bien formateado, cuando lo devolváis a Power Apps, la colección va a estar vacía. No va a ser, no va a ser compatible, digamos. Vale, por ejemplo, voy a generar algo muy simple. Y luego lo que tendríamos que hacer es crear una variable y devolver ese JSON o devolverlo directamente en el caso de Power Apps. A ver, siempre igual. Power Apps. Aquí. Lo dicho, en el propio JSON tendréis que limpiar si las listas os vienen con metadatos, os vienen con listas. Por lo tanto, en el esquema tendréis que dejar un esquema muy sencillo para que el resultado de ese JSON sí que ya se pueda poner dentro de un texto como output y luego aquí directamente tengáis, porque no me lo ha guardado, vale, ¿por qué no me aparece el JSON? He puesto de tipo texto, ¿no? A ver. Este es uno de los casos que más utilizo porque siempre me toca generar JSONs dentro de la Power App. A ver, dentro de texto. No, pues entonces no me lo responde. Podríamos guardarlo dentro de una variable, dentro de un compose, que entonces sí que nos lo parsearía. Bueno, la verdad es que le estoy devolviendo un objeto vacío, por lo que entiendo que no me devuelva nada. Pero, claro, tendría que necesitar definición de los atributos. Y luego, dentro de la Power App, os lo explico así rápido, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, lo que tendríamos que hacer es, en vez de hacer un update context, necesitaríais hacer un clear collect. Un clear collect que primera variable fuera la colección y lo segundo fuera el run del propio flujo que nos devuelve. Y automáticamente, si el JSON está limpio, nos va a crear un array de objetos. Si el JSON, es decir, no es compatible con la Power App, nos lo va a guardar todo como un raw, es decir, como dentro de un JSON, como si fuera un texto, y no habrá podido interpretarlo. Y esta sería la manera de trabajar. Cuando trabajamos, por ejemplo, con objetos complejos, en el caso de la imagen, os voy a ir pasando ideas. Por ejemplo, cuando trabajamos con el addImage, el valor dentro del addImage, dentro del componente addImage, lo que viene siendo la imagen que nos recupera, sí que se nos devuelve como una imagen. Es decir, para Power Apps nos la está devolviendo como un fichero temporal que guarda dentro de la Power App. Por lo que, si lo necesitamos pasar a JSON, lo que deberíamos hacer es, lo voy a dejar aquí encima de la imagen, es en este flujo de aquí, no podríamos pasarle directamente la foto, la imagen, sino que lo que tendríamos que hacer sería pasarle un JSON de la uploaded image 1 .image ahora y pasarle el JSON en formato binario. Esa es la diferencia entre los componentes de cámara y de subida de archivos en Power Apps. Uno, podemos trabajar con el binario porque genera un binario, el otro necesitamos transformarlo porque trabaja con toda, es decir, es una imagen con su formato, su extensión, su número temporal, etcétera, etcétera. Por lo que es un objeto complejo que debemos transformar a JSON. Vale, y esto sería todo lo que tengo para vosotros hoy. No sé si hay más dudas. No sé si habéis escrito algo en el chat. Sí, ya terminó, Adrián, que ya veo que me has dejado hace 5 minutos. Os dejo aquí en el GitHub los flujos que hemos creado y la aplicación, a ver, es más bonita, pero es exactamente la misma aplicación. En este caso, lo que he hecho es, para el Boolean Control y para el control de mensajes, hay unos mensajes que se mandan a Teams, el flujo es más complicado que el de OneDrive. Pero bueno, tampoco quería liarlo mucho.
Y en el caso del Object Array y en el caso del texto e imagen es exactamente lo mismo. Pues si controláis esto, ya estáis ready para empezar a trabajar full con Power Apps y con Power Automate. Recordad esto, si los flujos se crean dentro de una solución, si la aplicación se crea dentro de una solución de CDS, los flujos tienen que crearse ahí dentro, no los podemos crear fuera y luego añadir. Y siempre que añadáis nuevas conexiones o nuevas variables en vuestro flujo, tenéis que quitar el flujo de Power Apps y volverlo a añadir. Y si tenéis cualquier duda mientras intentáis reproducir estos ejercicios, me mandáis un mensaje, lo que sea. Gracias a la voz en off, no sé quién ha sido, que cuando me he ido equivocando, obviamente cuando uno va escribiendo así en directo es distinto que cuando está en casa y tiene tiempo para mirárselo. Gracias por la ayuda cada vez que se me ha saltado alguna letra o lo que sea. Pues gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido muchísimo. Ahora sí que ya os dejo con Ana y Rocío, que ya os están esperando en el workshop de Power BI. Muchísimas gracias a todos. Adi, hasta luego. Gracias, a ti, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.